Y bueno, queridos hermanos, hemos llegado al 27º domingo del tiempo ordinario. Y esta palabra no deja de sorprendernos, no deja de iluminarnos, no deja de guiarnos. Por eso te voy a invitar a que entremos en sintonía, a que compartas y escuchas, no solamente con los oídos externos, con los oídos físicos, sino con los oídos del alma, del corazón, esta palabra que vamos a predicar, que vamos a leer en estos momentos y que el Señor y que la Iglesia nos manda para el día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose el primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose el segundo le dijo lo mismo, y él respondió: Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Dícele Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Palabra del Señor. ¿Alguna vez va Mafalda un poco triste, cabizbaja, hacia donde su mamá? Y le dice: Mamá, toma este dinero, que fue lo que quedaron de los vueltos del mandado que tú me mandaste a hacer, y que quería cogerlo para comprar chucherías y dulces, pero toma. Le pregunta a la mamá. Y al final, Mafalda, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no cogiste ese dinero si tenías pensado en gastártelo en chucherías? Y Mafalda le dice: porque el inquilino me comenzó a decir que eso no estaba bien, que las cosas no eran así, que eso era robo y que tenía que ser una buena niña. La mamá se queda como un poco, no sé, pensativa. Pero ¿cuál inquilino, Mafalda? Y dice Mafalda: ese que llevamos dentro. Cuando te hablan de ese inquilino, ¿de quién crees que te está haciendo referencia, Mafalda? Sí, efectivamente, de la conciencia. Si nosotros analizamos muy bien hoy, queridos hermanos, este Evangelio nos viene a plantear el tema de la conciencia. Y este tema de la conciencia es un tema muy importante dentro de nuestro proceso de sanación personal y de nuestra sanación interior, porque el tema de la conciencia nos lleva a nosotros a tomar decisiones, y esas decisiones o vienen en favor nuestro o vienen en detrimento nuestro. A veces nosotros actuamos impulsivamente, a veces actuamos inconscientemente, hacemos las cosas y no sabemos por qué lo hacemos, ¿verdad? Tomamos decisiones y no sabemos por qué la estamos tomando. Es lo que nos plantea el Evangelio el día de hoy, cuando se nos presentan estos 2 jóvenes a los cuales el papá les pide el mismo favor, les hace el mismo mandato: vayan a trabajar a mi tierra. El primero le responde que no iba y al final termina yendo. El segundo le responde que sí iba y al final termina quedándose. A mí como que me cuestiona y me hace preguntar qué es lo que hay en el corazón de estos 2 hombres que los lleva a actuar de esa manera, a tener un primer impulso y a después tomar una decisión contraria de aquello que en un principio había manifestado. Pongámonos a pensar detenidamente, como si tú fueras ese segundo, el que dice que sí pero al final no va. ¿Por qué una persona, por ejemplo, se ve obligada a decir que sí? ¿Cuáles son los sentimientos que acompañan a esa persona? Tal vez ese sí uno lo dice cuando a uno le piden un favor y uno saca una excusa o dice que sí apresuradamente porque quiere aprobación o porque tiene miedo a la persona. Y tal vez este segundo sea lo que más logre como adaptarse al contexto que el Evangelio nos presenta, porque está hablando de un padre. Entonces este hijo tal vez quiere quedar bien con el padre, tal vez le tiene miedo al padre, entonces principalmente va y le dice que sí, pero no tiene la intención de ir, solamente dice lo que él cree que el padre quiere escuchar. Y la obediencia, queridos hermanos, no va en esa dirección. Si ven, nos encontramos con muchas personas en el camino que siempre están buscando excusas, que nunca dicen la verdad, que cuando le piden un favor y no quiere hacerlo, no es capaz de decir no quiero hacerlo, sino que comienza a inventarse 1000 y una excusa
o dice que sí para después quedar mal, por la apariencia, por quedar bien con la persona en un primer momento o porque le tiene miedo a la persona. Pero eso, queridos hermanos, genera mucha frustración en la vida y mucha frustración en el corazón. En cambio, el otro hermano es más libre, el otro hermano es más expresivo, el otro hermano no tiene en realidad la intención de hacer eso que el papá le estaba mandando, de ir a trabajar en el campo, de acompañarlo. Pero este hermano hace como un proceso de introspección, nosotros llamaríamos recapacitación. Este muchacho vuelve sobre sus pensamientos, sobre sus ideas, recapacita y después por amor termina yendo. Si ves, uno parte de la libertad y esa libertad está animada por el amor. El otro parte de la coacción, de salir del paso, pero eso está iluminado por el miedo. La conciencia a veces, queridos hermanos, es algo tan sutil que nosotros no logramos darnos cuenta, pero es ese inquilino, como dice Mafalda, que siempre está diciéndonos las cosas, que siempre nos está ayudando a tomar buenas decisiones. ¿Qué es al fin la conciencia? Podríamos decir desde el aspecto filosófico que es un juicio de la razón que te ayuda a elegir lo correcto o lo incorrecto. Pero a mí me gustaría más decir que la conciencia es esa voz de Dios que nosotros tenemos ahí adentro, en nuestra mente, pero especialmente en nuestro corazón, que nos va llevando por el camino de la salvación, o que si no la escuchamos, o si no la tenemos formada, nos va llevando por el camino de la perdición. Ya casi no se ve, pero yo recuerdo en algunas caricaturas y también en algunas novelas antes, que se simbolizaba la conciencia con un diablito y un angelito, ¿no? El diablito que siempre le estaba diciendo, haz el mal, haz esto, no importa. Y el angelito que le estaba diciendo, no lo hagas, que siempre estaba procurando que la persona hiciera el bien. Pues ese es el tema de la conciencia y tal vez eso es lo más parecido al diálogo interno que nosotros tenemos casi a diario. Si nosotros no formamos la conciencia, entonces vamos a escuchar más el lado del diablillo, que siempre nos va a impulsar a hacer las cosas malas, que siempre nos va a motivar a hacer las cosas de manera impulsiva, a hacer las cosas de manera inconsciente, y eso después va a traernos muchos problemas. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿cómo formo la conciencia? Bueno, hay tres cosas que es muy importante y que sería bueno que nosotros los tengamos presentes. Porque, vuelvo a repetir, una conciencia que no está formada se deja llevar por los vaivenes de las emociones, de los sentimientos y por los vaivenes del mundo. Una conciencia que no está bien formada comienza a creer que la verdad es mentira y la mentira es verdad. Y no solamente lo cree, sino que así lo enseña y lo pregona. Lastimosamente nuestra conciencia está muy mal formada, incluso dentro de la iglesia, porque muchas personas han comenzado a pasar como bueno aquellas cosas que son reprochables. Algunas personas han comenzado a aceptar aquellas cosas que son del mundo pero que no vienen de Dios, pero que son políticamente correctos hablando, pero que no son cristianamente correctos. Y eso porque no hay una formación de la conciencia. Te escuchas a personas que dicen, pues yo soy feminista y soy católico, yo creo en el aborto y soy católico, yo propago la ideología de género y soy católico. Bueno, ahí hay una deformación de la conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos para formar la conciencia, para evitar caer en el error y para evitar que nosotros también llevemos al error a otras personas? Pues bueno, lo primero, queridos hermanos, es rezar. Sí, hay que rezar. ¿Saben? Porque la oración nos mantiene a nosotros en una cercanía con Dios. Esa cercanía con Dios, esa cercanía con la palabra de Dios, esa cercanía con el examen de conciencia que nosotros deberíamos hacer o cada mañana al levantarnos o cada tarde al finalizar el día antes de dormir. Ese santo rosario donde meditamos nosotros los misterios de la vida de Cristo. La misma palabra de Dios que se convierte, y hemos dicho, en una fuente de sanación, pero también en una fuente de formación de conciencia. La misma Eucaristía, la misma vivencia de los sacramentos. Todo eso, estoy encerrando en ese término rezar, nos ayuda a nosotros a ir formando la conciencia, porque nos está interpelando directamente con Dios, ¿verdad? Eso es lo primero. Cuando nosotros estamos cercanos a Dios, oye, Dios comienza a depurar nuestra conciencia. A mí me pasaba que cuando estaba en la comunidad a la que yo pertenecía, el Camino No Catecumenal, siempre cuando íbamos avanzando en la comunidad se escuchaban comentarios como, oye, yo creo que me he vuelto más malo desde que he entrado en la comunidad, yo ahora veo más pecados en mí. Y es muy interesante ese comentario, ¿no? Porque no es que peques más,
es que ahora eres más consciente. Es que antes cometías muchos pecados, estabas en un lodazal, pero tú no te dabas cuenta. Tú no creías que estabas cometiendo un error. Hay una película en Netflix, una serie en Netflix que está muy famosa ahora, que se llama Mi Niña Querida, ¿verdad? Para definirlo, un psicópata que tiene un hijo y una hija, y esa hija actúa como siempre ha aprendido. Claro, la hija le falta como un tornillo en la cabeza, pero ya no es consciente porque es lo que siempre ha aprendido. Y a veces somos nosotros de esta manera. Hacemos cosas que están mal, pero nosotros no lo vemos como si fueran mal, porque hay una deformación de la conciencia. Cuando Dios entra a nuestra vida, comienza a limpiar nuestra mente, comienza a limpiar nuestro corazón y nos va haciendo que tomemos más conciencia de aquellas cosas malas. Entonces, obviamente nos vamos a ver más pecador, no porque cometamos más pecado, sino porque ahora vamos a ser más conscientes del mal que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Es más, queridos hermanos, nosotros nos acostumbramos muchas veces a la inmundicia. Tal vez físicamente no lo hacemos, tal vez físicamente tú seas muy ordenado, muy meticulosa, muy disciplinada, muy limpia, muy obsesiva con el orden, pero emocionalmente, internamente, es un caos. Alguna vez escuché yo una historia que a mí me hizo como temblar, ¿no? El hecho de que tú estás en una habitación completamente oscura y estás acostado y tú, mientras no ves nada, tú estás tranquilo, ¿no? Pero de un momento a otro tú mueves la mano, y cuando mueves la mano lo que sientes es un sapo en la cama en la que tú estás durmiendo. Tú te podrás imaginar el susto que tú te vas a pegar. Y entonces tú coges la linterna del celular y te das cuenta que en esa cama no solamente había un sapo, sino que estaba llena de cucarachas, y que incluso en la esquina de la cama, en la punta, había una culebra. Y tú te sorprendes, ¿no? Porque tú estabas tranquilo en medio de sapos, en medio de cucarachas, en medio de ratas, en medio de culebras. Y tú dices, esto no puede ser. Y entonces te levantas a donde debe estar el switch para prender el foco. Y cuando prendes el foco, te das cuenta que no solamente era la cama, te das cuenta que era todo tu cuarto, que estaba lleno de alimañas y de animales despreciables, entre comillas. Y muchas veces nos pasa así en nuestra vida. Muchas veces en medio de nuestra oscuridad nosotros estamos cómodos en nuestra oscuridad. Creemos que estamos bien y que estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando llega el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, y te va iluminando las inmundicias que hay en el corazón, tú te vas dando cuenta y tú dices, Dios mío, yo he cargado con tantas cosas durante todo este tiempo. Y el Espíritu Santo tendrá que decirte, sí, efectivamente has estado viviendo en tu corazón con cantidades de alimañas putrefactas y no te habías dado cuenta. Entonces, la oración y todo esto que le acabo de decir, que es el contexto de oración o de rezar, claro que nos ayuda a limpiar la conciencia, porque nos va acercando más a Dios. Dios nos va iluminando esa conciencia, nos va mostrando lo que está mal, y eso es el primer paso para después comenzar a sacar. Entonces, primero, la oración. Ya entienden a lo que me refiero cuando hablo de oración. Lo segundo, la lectura. Lo segundo, el estudio. ¿Cómo vas a tener criterio, queridos hermanos, si no lees? Y eso puede sonar un poquito como extraño y un poquito fuerte, pero tú te encuentras en la calle gente hablando cantidades de barbaridades de las que no tiene conocimiento. A mí me impresiona, hay un señor en TikTok, que yo no me acuerdo cómo se llama, que él es de derecha, que él es, digámoslo así, de línea tradicional, conservadora, y que comienza a poner en hate y en jaque a todos los de izquierda, todos los pensamientos de ideología de género. Y entonces a uno le da mucha risa, ¿no? Porque llega y las personas comienzan a defender unas cosas que son indefendibles. Por ejemplo, el otro día le preguntaba a una señora, ¿tú crees que enseñarle a las niñas a maquillarse está mal? Y entonces la señora decía, pero claro que sí está mal, porque eso, el patriarcado y los estereotipos que los hombres le han puesto a las mujeres. Y entonces le pregunta, ¿tú crees que enseñarle a un niño a maquillarse está bien? Y dice esta misma mujer, claro que está bien, porque eso nos ayuda a vencer los estereotipos. Y entonces este hombre le pregunta, o sea que tú me estás diciendo que si yo le enseño a una niña a maquillarse es malo, pero si se lo enseño a un niño a maquillarse es bueno. Y comienza a patinar. No, eso no fue lo que yo quise decir. Sí. Y así de ridículo nos vemos cuando comenzamos a defender cosas que son indefendibles. Cuando comenzamos a argumentar cosas que son
Porque no se pueden argumentar simple y sencillamente. Porque nos falta formación. Nosotros somos expertos en hablar mucho, pero formarnos poco. Y entonces eso hace, queridos hermanos, que también nuestra conciencia esté oscura, esté en medio de la oscuridad, porque en realidad no sabemos. Cuando tú comienzas a hablar de principios filosóficos, de principios teológicos, de historia, la gente patina. Cuando tú comienzas a hablar de tradición, cuando tú intentas hablar con otra persona del cristianismo y comienzas a darle todas las estructuras, todos los estudios, todas las investigaciones que hay, y se quedan en blanco. Y entonces ya entran al campo de la ofensa, a ofender, a insultar, porque el insulto es la forma de expresión de los que no tienen argumentos. Cuando una persona se queda sin argumentos, entonces comienza a confrontar, a maldecir y a ver todo de manera negativa y a confrontar a la otra persona. Que eso no nos ocurra. Si nosotros queremos tener una conciencia formada, entonces lo primero que tenemos que hacer es formarnos. Y para formarnos tenemos que estudiar y tenemos que leer. Eso es lo segundo. Lo tercero, y es muy importante, queridos hermanos, y yo creo que de pronto no lo he hecho, pero yo creo que tendríamos que, y ojalá el Evangelio nos dé la oportunidad de hablar sobre la sanación de las relaciones. Porque lo tercero es las relaciones. Dime con quién andas y te diré quién eres, era algo que siempre me repitió mi mamá. Y eso es verdad. Algunos científicos lo dicen de otra manera. Eres el resultado de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Es otra forma de decir lo que mi mamá siempre me dijo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque sí, queridos hermanos, si tú andas con 5 borrachos, tú eres el sexto. Si tú andas con 5 inútiles, tú eres el sexto. Si tú andas con 5 vagos, tú eres el sexto. Si tú andas con 5 fiesteros, tú eres el sexto. Si tú andas con 5 personas que están cuidando su cuerpo, tú eres el sexto. Si tú andas con 5 personas aplicadas, tú eres el sexto. No me digas que no nos vamos a dejar influenciar de los amigos. Nosotros, la mayoría de nosotros, queridos hermanos, somos influenciables. Por eso debemos saber relacionarnos. Porque con esas personas que te relacionan, obviamente van a influir en tu vida, van a influir en tus criterios, van a influir en tus pensamientos. Muchos de los problemas cuando una persona se convierte, digo entre comillas, ustedes entenderán, pero cuando una persona se convierte y entra a la iglesia, claro, en la iglesia comienza a recibir todo lo que nosotros le hemos dicho, ¿no? Comienza a estar en contacto con Dios, Dios comienza a iluminarle muchas cosas, pero cuando esa persona no está dispuesta a romper con su círculo pasado, con el círculo de amigos pasados, ¿qué van a hacer? Que estos amigos van a ejercer una fuerza de atracción y lo van a alejar del camino que Dios ya ha iniciado en él. Estos amigos, sin quererlo, porque no es que quieran y tampoco es porque lo sean, comienzan a trabajar en pro del diablo y comienzan a meterte una cantidad de cosas, comienzan a burlarse de ti, comienzan a restregarte muchos aspectos, comienzan a excluirte y eso te va doliendo, y a veces por no perder la amistad preferimos perder a Dios y perder lo que Dios está haciendo en el corazón. Por eso es muy importante con quién te rodeas. Esas 3 cosas son fundamentales para formar nuestra conciencia. Después de esto, si nosotros hemos orado y estamos en contacto con Dios, si nosotros nos hemos formado y hemos estudiado, si nosotros hemos aprendido que las personas con las que ando son importantes y he cambiado mi círculo de amigos, esos amigos que me llevan a Dios, entonces ¿eso qué va a producir? La recapacitación. Es el recapacitar. ¿Qué es recapacitar? Es pensar sobre lo mismo. Es lo que ha hecho el primer hermano. Aquel que dijo no, pero este hombre recapacitó, se arrepintió y entonces comenzó a plantearse la posibilidad de ser obediente al Padre y de ser consecuente a lo que el Padre le había dicho. El problema, queridos hermanos, de nosotros es que nosotros no recapacitamos, es que nosotros no pensamos, es que no meditamos, es que cuando tomamos decisiones, esas decisiones son muy impulsivas o son decisiones solamente que parten de los sentimientos. Entonces es muy curioso que tú te encuentres con un niño, con una niña de 15 años que está completamente enamorado y ha encontrado el amor de toda su vida. Ay, pobrecita, ¿por cómo le van a partir el corazón? Porque las cosas no funcionan así. Tú sabes que no funcionan así. Y entonces llega una mujer impulsada única y exclusivamente por los sentimientos y dices que yo lo amo y estoy convencido de que esa persona va a cambiar aquellos aspectos negativos que tal vez hoy no me pasan, pero yo estoy esperanzada en que va a cambiar. Ay, pobrecita, y le demora 1 año el matrimonio. ¿Sí ve por qué?
Porque no recapacitó sobre su decisión, porque no pensó, porque no meditó, porque no reflexionó, porque no pensó una y otra vez si era la decisión acertada. Y recapacitar, ¿en qué consiste? Te voy a dar 4 puntos que nos van a ayudar a nosotros a recapacitar sobre nuestras decisiones. Porque no es que yo tome una decisión y ya, tampoco se trata de pensar y sobrepensar, no, tampoco se trata de eso, porque eso nos puede como cohibir. Se trata de recapacitar. Y para recapacitar, la primera pregunta, querido hermano, es: ¿de verdad es lo que quiero? ¿Lo que estoy haciendo de verdad es lo que quiero? ¿O es algo que me lo están imponiendo de afuera? ¿O me lo impuso la sociedad? ¿O me lo impuso mi familia? Eso es lo primero. ¿Verdaderamente quiero eso? Lo pongo en el contexto de una persona que quiere verse bien físicamente con su cuerpo y se pregunta: ¿será que de verdad comerme esta salchipapa es lo que quiero? ¿O qué quiero más? ¿Quiero verme bien o quiero la salchipapa? No, quiero verme bien. No, entonces tengo que renunciar a esto. ¿De verdad lo que estoy decidiendo quiero? El problema es que nosotros no pensamos, sino que actuamos de manera inconsciente. Y entonces yo me como la salchipapa y al día siguiente estoy arrepentido, lamentándome de por qué hice eso y estoy dañando todo el proceso que he hecho. Y así nos pasamos nosotros con todas las decisiones que tomamos. Lo segundo, ¿me conviene? Miren, el otro día me preguntaba un amigo: padre, está diciendo una muchacha que besar es pecado. Y yo le digo: ay, ven acá, ya yo estoy aburrido de que me hagan esas preguntas. Padre, ¿tal cosa es pecado o no es pecado? ¿Esto es pecado o no es pecado? Miren, si nosotros nos basamos en que es pecado o no es pecado, al final nos vamos a terminar frustrando, porque la vida no depende de si algo es pecado o no es pecado. En vez de preguntarte si algo es pecado o no es pecado, tendrías que preguntarnos: ¿esto me conviene o no me conviene? Porque te darás cuenta que hay muchas cosas que no son pecados, pero que no te convienen. Y que es mejor no hacerlo, aun cuando no sean pecado. Porque si tú solamente te basas en pecado o no pecado, entonces estarás aceptando y haciendo en tu vida muchas cosas que te van a destruir aun cuando no sean pecado. Por eso la mejor pregunta es: ¿me conviene esto o no me conviene? Y algo que nos va a ayudar, que es la pregunta siguiente para saber si algo me conviene o no me conviene, es preguntarse: ¿qué haría Jesús? Es una muy buena pregunta. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué decisión tomaría Jesús aquí? Sería bueno que todas las decisiones que los tomemos, no las tomemos solo, sino que traigamos a Jesús a esas decisiones. Que Jesús venga a nosotros y que Él, con su actuar, nos ilumine cuál es el camino a seguir. Y lo otro, ¿qué es lo que quiere Dios? Es importante. Si ve, lo que haría Jesús en lo particular, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Hay muchas cosas, queridos hermanos, que no son pecados. El matrimonio no es pecado, pero yo tengo que preguntarme: ¿esto es lo que quiere Dios para mí? Y tendría que haber dicho: aun cuando no sea malo, yo tengo que renunciar a esto para encaminarme a una vida que Dios quiere. ¿Sí ven? Entonces, esas 4 preguntas nos van a ayudar mucho a recapacitar. ¿Quiero esto de verdad? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y de verdad, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿De verdad Dios quiere esto para mí? Esto me va a llevar, queridos hermanos, a romper la ambigüedad. ¿Cuál es la ambigüedad? Esa división que nosotros tenemos en nuestra vida. Eso que le decimos a Dios: hoy sí, y ya después no quiero. O ese no, y ya después sí quiero. ¿Sí ven? Así estamos divididos. Hoy queremos, mañana no queremos. Hoy me gusta esto, ya mañana dejó de gustarme. Hoy quiero el último iPhone, ya después no me gusta porque quiero otro celular. Hoy me gusta esta mujer, pero ya dejó de gustarme, me gusta otro. Hoy me gusta este hombre, ya me gusta otro. Y creemos que la vida es eso: una ambivalencia, una ambigüedad. Hoy decimos sí, mañana decimos no, y al final no nos comprometemos. Recapacitar nos ayuda a tomar conciencia de las ambigüedades de nuestra vida. Y cuando tomamos conciencia de nuestras ambigüedades y cuando nos encomendamos a Dios para vencer esas ambigüedades, entonces viene la última parte, que es el hombre nuevo, que es a donde tenemos que aspirar. Es la conversión. Y ese hombre nuevo se caracteriza, queridos hermanos, porque no hay ambigüedad en su vida, porque es coherente, porque es uno, porque es consecuente con sus creencias,
porque es consecuente con sus decisiones. Aun cuando esté en crisis, aun cuando quiera tirar todo por la borda, sigue siendo consecuente hasta el final. Es aquella persona que dice sí y es un sí para toda la vida. Es aquella persona que se compromete con alguien y es un compromiso para toda la vida. Es aquella persona que aun cuando quiera tirar la toalla, él es consecuente con sus decisiones, con aquello que ha visto que Dios quiere para su vida. Impresionante y fascinante el evangelio del día de hoy. Un evangelio tan sencillo, tan simple, un evangelio tan coloquial, una situación que pueden ver ustedes en su casa cuando le mandan a hacer un mandado a sus hijos y que alguno dice no y después termina yendo y alguno dice sí y al final no lo hace. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuáles son los sentimientos que hay en nuestras decisiones? Ojalá puedas llevar y cumplir esto a cabo, queridos hermanos, y que podamos juntos crecer en la santidad, porque al fin se trata de eso. No se trata de ser buenos, hermanos, se trata de ser santo, porque esa es nuestra meta, ese es nuestro fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.